Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención porque hace pocos minutos el presidente de la República, Iván Duque, anunció a través de su cuenta de Twitter la restricción a partir de mañana para personas no nacionales y no residentes en Colombia. Esto por cuenta del aumento de los casos de COVID-19. También señaló que los pasajeros colombianos y residentes extranjeros tendrán el aislamiento preventivo obligatorio durante 14 días. En minutos se espera que la ministra de Transporte entregue detalles de esta nueva medida que toma el gobierno nacional. A propósito de la información con la que iniciamos nuestra emisión, a esta hora el gobierno explica la restricción de ingreso al país de extranjeros y colombianos no residentes. Por eso vamos a hacer contacto con Mónica García, que está con la ministra de Transporte. ¿Y cuáles son los detalles de esta medida, Mónica? Muy buenas tardes, pues nos encontramos con la ministra de Transporte, la doctora Ángela María Orozco, quien en este momento nos va a hablar de las medidas que ha tomado el gobierno nacional, precisamente sobre este tema, de que nadie entra al país salvo los colombianos y extranjeros residentes al país. Ministra. Miren, la decisión se toma en virtud de los nuevos casos que además hay en el país, pero también de los nuevos países donde han incrementado sustancialmente los casos y donde ya se vuelve muy complejo controlar de qué país o de qué no país. Luego, la medida que habíamos enunciado el viernes, que se aplicaba a todos los viajeros internacionales que hubiesen estado los últimos 14 días en los países de Europa o Asia, y con excepción obviamente de los nacionales colombianos y de los residentes y de las misiones diplomáticas, que tendrían que someterse a aislamiento preventivo obligatorio durante 14 días, hoy se amplía. Nuevamente es la misma fecha, 16 de marzo, es decir, hoy a las 12:01 de la noche empieza la aplicación de la medida, y lo que se restringe de manera temporal es el ingreso de cualquier extranjero que hubiese estado en cualquier país, precisamente debido a la situación del coronavirus, que ya hoy de alguna manera está en más de 110 países. Simultáneamente es claro que se excepcionan de esas medidas los nacionales colombianos, los residentes en Colombia, las misiones diplomáticas. ¿Y por qué? Obviamente porque todos los países reciben a sus nacionales. Estos van a estar sometidos al aislamiento preventivo obligatorio. Y yo sí quiero hacer un llamado de atención muy serio. Esto es en serio. Es un tema de cambiar los hábitos. Y aquellas personas, sobre todo aquellas familias que están trayendo a sus hijos estudiantes a Colombia, tienen que tener sus hijos en aislamiento preventivo. No solamente lo vamos a controlar, este es un llamado de conciencia que hacemos a todos los colombianos. Nosotros tenemos que evitar llegar a la situación a la que ha llegado Italia o a la que ha llegado España, porque no se lo tomaron en serio. Luego, lo que sí espero es que las familias estén sometiendo a sus hijos al aislamiento preventivo y que cualquiera que llegue del exterior esté aislado en su casa 14 días, que si presenta síntomas, inmediatamente se contacta con el sistema. Ustedes me dicen, ¿esto está sujeto a control? Claro que sí. Vamos a hacer brigadas con la Secretaría de Salud, que es la autoridad competente para investigar y sancionar. ¿Existen sanciones? Claro que sí, multas hasta por 10.000 millones de pesos, y también temas penales. Si se reiteran el incumplimiento de las medidas sanitarias, hay un artículo del Código Penal que da cárcel. Quiero llamar la atención sobre esto porque vamos a hacer visitas y brigadas aleatorias, tal cual como los hoteles están notificando a los extranjeros que están incumpliendo la medida de aislamiento y estas personas se están deportando. Igualmente va a haber sanciones pecuniarias y hasta cárcel si es del caso. Obviamente tenemos que hacer un control aleatorio. Ustedes entenderán que todo control es aleatorio. Es imposible tener un soldado o un policía por cada ciudadano colombiano. Por eso hay un llamado a la cordura, un llamado a la coherencia colectiva, a que construyamos juntos esta situación, que es una situación compleja, donde el gobierno ha venido tomando las decisiones, obviamente con la información epidemiológica y con la formación médica y de la mano inclusive de lo que han hecho otros países y muy acompañados por el Imperial College, que es el instituto epidemiológico más famoso del mundo. El ministro de Salud ha venido acompañado del Imperial College en todas sus decisiones. Luego sí hago un llamado a la gente, sí vamos a tener controles, sí existen sanciones, obviamente es clarísimo que vamos a hacer unas brigadas en las principales ciudades donde hay aeropuertos internacionales y se van a imponer las sanciones. Pero yo hago un llamado de atención, no tendría que ser esto, tendría que ser la conciencia de cada colombiano de saber que si llegó de cualquier país del mundo, un nacional colombiano, un residente en Colombia, tiene que estar en su casa durante 14 días y si tiene síntomas, ahí se pone en contacto con el sistema de salud. Pero tiene que proteger a todos los colombianos, tiene que proteger a sus familias, tiene que proteger a las personas con las que trabajan, no puede hacer reuniones de trabajo,
trabajo, tiene que estar aislado en su casa de manera preventiva. Y ese es el llamado a atención que hacemos, porque la preocupación que más tenemos es que está llegando mucho colombiano que está trayendo a sus hijos o que están viniendo ante el temor de lo que está pasando en otros países y no cumplan el aislamiento preventivo obligatorio. Vamos a tener brigadas claras, que lo tengan claro con las secretarías de salud de las principales ciudades. Así como estamos deportando extranjeros que están incumpliendo la medida, vamos a imponer multas e incluso llegar al tema penal si es del caso. Ministra, dice usted que no descarta la cancelación de todos los vuelos hacia el país. Mire, el gobierno tiene la obligación de evaluar todas las medidas y de tener escenarios, pero eso va de la mano de un análisis técnico dirigido por el ministro de Salud, que tiene a su lado los mejores asesores, no solo de Colombia, porque el Instituto Nacional de Salud es reconocido a nivel mundial, sino extranjeros. Han venido trabajando con autoridades de otros países, con el Imperial College de Londres, donde cuáles son las distintas etapas. En este momento estamos esta es la decisión que se toma hoy, que como digo, fue ampliar la cobertura de la decisión anunciada el viernes, que desde que se anunció se dijo que entraba en vigencia a partir del 16 de marzo, es decir, hoy a las 12:01 de la mañana. Ante los nuevos casos y ante ver que se amplió a más países, pues es muy difícil controlar y decir un país sí, un país no. Y la medida siempre dirigida a los viajeros y obviamente a los extranjeros, porque a los nacionales colombianos, y les puedo mandar todas las medidas específicas si quieren el cuadro para que lo vean, en todos los países los están recibiendo. Ministra, ¿es entonces